Bueno, continuamos con la segunda parte del estudio de José y su relación con Jesucristo. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 42, y dice: Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Ante la crisis de alimento, ¿verdad?, que están padeciendo, los hijos de Jacob no reaccionan con lucidez y sentido común. Por esto Jacob, su padre, les hace como un llamado de atención, ¿verdad? Es decir, a ninguno se le ocurrió tomar la iniciativa y decirle a su padre que en Egipto había granos. Seguramente ellos tendrían algún tipo de prejuicio hacia la tierra de Egipto, ¿verdad? Quizás por su paganismo. Entonces, finalmente Jacob, con lucidez, ¿verdad?, y experiencia, les dice que vayan allí, ¿verdad?, a Egipto, a buscar grano. Y continúa en el 3. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Es decir, que fíjense en que ellos fueron con más personas, ¿no? Evidentemente estas personas iban a llevarle grano a sus familias y bueno, y ellos a la suya. Y José era el que mandaba en aquella tierra, y él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Es decir, fíjense que inclinarse, ¿verdad?, o hacer una reverencia es un gesto de cortesía. Algo muy común, ¿verdad?, que formaba parte de la cultura en los tiempos de José, no solo para la adoración, sino también para saludar a un gobernante o autoridad. Y por eso es que ellos hacen ese gesto, ¿verdad?, de inclinarse. Continúa en el 7. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos, y les habló duramente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Se entiende, ¿verdad?, a raíz de lo que estamos leyendo en estas líneas, en este texto, que los hermanos no lo reconocen por varios motivos. Es decir, José habla, ¿verdad?, por medio de un intérprete. Es decir, que José habla en el idioma de Egipto y el intérprete traduce al hebreo. Esto es así porque si José, ¿verdad?, hubiese hablado en hebreo, los hermanos le reconocerían, ¿verdad?, inmediatamente por la voz. Habían pasado, ¿verdad?, 13 años cuando José fue vendido. Él era un muchacho de 17 años. Y ahora, en este contexto, es un hombre de 30 años. Y hay que imaginarse la escena, ¿verdad? Él está vestido con ropas o atuendos, ¿verdad?, reales de la cultura egipcia. O sea que a raíz de todas estas cosas que hemos mencionado, es por eso que ellos no lo reconocieron. Continúa en el 9. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y bueno, aquí, ¿verdad?, en Génesis 37, como pudimos leer, están los sueños referentes a las gavillas, ¿verdad?, y a las estrellas. Y aquí prácticamente que se está cumpliendo también los sueños de José, ¿verdad?
porque ellos primeramente se inclinan y se postran, como leímos en el versículo anterior. Y vamos a continuar desde el 10 en adelante. Entonces ellos le dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Fíjense en que la honradez es una cualidad, ¿verdad?, de las personas que obran y actúan con rectitud, justicia y honestidad. Aquí los hermanos de José son sinceros al decir que no son espías. Pero es claro, ¿verdad?, que referente a lo sucedido con José, cuando lo venden, no fueron honrados. Continúa en el 12, pero él les dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos dijeron: tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre, en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Es decir, que ellos lo daban por muerto a José. Y José les dijo: es tal como os dije, sois espías. En esto seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vida de Faraón ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y José les dijo al tercer día: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Y José, ¿verdad?, aquí en esta escena asombrosa, sin saberlo está profetizando acerca de la resurrección de Jesucristo. Fíjense en que dice, ¿no?, que al tercer día, y José les dijo al tercer día, hay que prestar atención a ese detalle: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Vamos a revisar Oseas en el capítulo 6, versículo 2. Y dice: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Esta es Oseas, ¿verdad? Oseas profetizando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y ahí vemos la relación, ¿verdad?, de lo que dijo José a sus hermanos, y también Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. De Jesucristo, ¿verdad?, anunciándoles a los discípulos su muerte. También Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Y Lucas 9:22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Vamos a volver al texto base. Y vamos a leer desde el 19. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros, id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. Y así lo hicieron.
Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjense en que los hermanos de José reconocen, ¿verdad?, su culpabilidad, y ellos interpretan, ¿verdad?, las cosas que les ha sucedido de la forma siguiente, que se encuentra en Gálatas 6:7. Son palabras de Pablo, ¿verdad?, que dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Vamos a volver al texto. Y en el 22 continúa y dice: y Rubén les respondió diciendo: ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho? ¿Y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Y bueno, fíjense en que esto es una clara referencia, ¿verdad?, a Génesis 9:5, estas palabras de Rubén. Y Génesis 9:5 dice: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. Y este es el Eterno hablando. De todo animal la demandaré, y de todo hombre. Del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. Y también Salmos 9:12. Y este es David, ¿verdad? Y dice: porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Y en ese salmo, ¿verdad?, 9:12, se habla, entre muchas de las cosas, de la justicia de Dios. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 23. Y dice: ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Es decir, que Simeón queda preso, ¿verdad? Seguramente muchos pensamientos, ¿verdad?, emociones y sentimientos ha sentido José después de esta escena, ¿verdad? A pesar de que han pasado muchos años, la traición de sus hermanos hace que él se conmueva hasta las lágrimas, y bueno, se quiebre, ¿verdad?, y llore. Porque a pesar del dolor, él quiere a sus hermanos. En su bondad y misericordia va a refrenar sus sentimientos y va a poner a prueba a sus hermanos para ver si ellos están arrepentidos genuinamente. Es muy interesante leer la escena, ¿verdad?, en donde Jesucristo predice la negación de Pedro, y vamos a leerlo. Esto se encuentra en Lucas 22, versículo 31 al 34, y este es Jesucristo hablándole a Pedro, y dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Vamos a cerrar Lucas 22. Y ahora vamos a leer Lucas 22, pero del versículo 60 al 62. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y esto es porque a Pedro lo están acusando, ¿verdad?, unas personas, diciéndole que él estaba con Jesucristo y otros discípulos. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho:
Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. A pesar de que Pedro, ¿verdad?, niega a Jesucristo en la escena que acabamos de leer, esta prueba hace que salga fortalecido espiritualmente. Esto se ve claramente después en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En ese libro vemos a un Pedro muy fortalecido en su fe y en su espíritu. Y volviendo al tema principal, ¿verdad? José les está dando la oportunidad a sus hermanos, a través de pruebas, para que ellos purguen toda maldad, es decir, que se arrepientan, para luego, ¿verdad?, salir fortalecidos espiritualmente. Y aquí es donde vemos la clara analogía. Y bueno, vamos a continuar desde el versículo 25. José mandó que le llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno, en la posada vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente, y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo, y tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas esas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis 2 hijos, si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto, y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Sin darse cuenta, Jacob, ¿verdad?, hace diferencia entre sus hijos. Es evidente que siente un apego y cariño más por Benjamín, así como lo sintió, ¿verdad?, en su momento por José. Y bueno, al igual que sucedió con José, esto es algo muy común en las familias, ¿verdad?, en donde se hacen diferencia entre los hijos e hijas, y esto evidentemente trae como consecuencia problemas diversos. Y aquí en las últimas palabras de este texto de Jacob, ¿verdad?, donde dice que si algo malo le acontece en el viaje, es decir, a Benjamín, en que vais, dice: haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y en palabras sencillas, Jacob dice, ¿verdad?, que los años de vida que le queden los va a vivir con dolor hasta que se muera, en el caso si le sucede algo a Benjamín. Y vamos a
dejar Génesis 42 y vamos a ir a Génesis 43. Y el hambre iba agravándose en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos. Porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Entonces Israel, es decir Jacob, respondió: ¿por qué me habéis tratado tan mal informando al hombre que teníais un hermano más? Pero ellos dijeron: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú, y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás, si yo no te lo vuelvo a traer, y lo pongo delante de ti. Que lleve yo la culpa para siempre delante de ti, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Fíjense en que Judá trata de enmendar, ¿verdad?, su error. Hay que recordar que fue idea suya la de vender a José, como le vimos en Génesis 37. Y se nota también que Judá toma el papel de líder. Esto es así porque le fue dada autoridad entre las demás tribus. Esto lo vamos a ver más adelante en Génesis 49. Y también más adelante vamos a ver a quién se le da, ¿verdad?, los derechos de primogenitura. Continúa en el 11. Entonces su padre, Israel, es decir, Jacob, les dijo: si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas, y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Vamos a hacer otra pausa. Fíjense en que Jacob, ¿verdad?, sin darse cuenta, está haciendo una ofrenda o memorial para Yahweh, para el Todopoderoso. Esto me recuerda a una profecía acerca del milenio que está en el libro de Isaías, en el capítulo 60, del versículo 3 al 6, que dice: y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las gentes hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Todopoderoso. Bueno, Madián, ¿verdad?, Efa y Seba o Seba. Aquí Efa es un pueblo que también se traduce como Cedar. Es decir, aquí se muestra cómo algunos pueblos que antes eran enemigos de Israel, ¿verdad?, en el milenio van a traer presentes, es decir, regalos de oro e incienso, no solo a la Jerusalén celestial, ¿verdad?, como está hablando este texto, y proclamarán alabanzas al Todopoderoso,
sino que también habla claramente de cómo las naciones acudirán o buscarán al Mesías, es decir, se volverán de sus malos caminos, le reconocerán y vendrán a su luz. Y también vamos a leer Levítico 6:15, que dice: entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Todopoderoso. También Malaquías 1-11, que dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Y bueno, y el más impresionante, ¿verdad?, de estos libros, de estos capítulos y versículos, ¿verdad?, mostrando la analogía y simbolismo entre José y Jesucristo, es la visita de los sabios de Oriente cuando le traen obsequios al Mesías, ¿verdad? Vamos a leer Mateo, el capítulo 2, versículo 11, y esta es la versión Kadosh, que dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, es decir, María, y postrándose le adoraron. Y estos son los sabios de Oriente, ¿verdad? Luego abrieron sus bolsas y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Vamos a volver al texto. Y dice: y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro, es decir, a Simeón y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Es decir que Jacob aquí demuestra su honestidad, ¿verdad?, e integridad como hombre, devolviendo el dinero que no es suyo, como leímos en el versículo 12. Y aquí en el versículo 14, ¿verdad?, Jacob se resigna ante los hechos, es decir, que se encomienda al Eterno. Espera que el Todopoderoso les conceda misericordia y favor a sus hijos, para de esta forma el hombre egipcio, ¿verdad?, libere a su hermano preso, que es Simeón. Y el hombre egipcio me refiero, ¿verdad?, a José. Hay que entender que aquí Israel, ¿verdad?, Jacob, no sabe que ese hombre egipcio es su hijo José. Y vamos a seguir leyendo desde el 15. Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José, y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros, y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Es decir, que los hermanos de José piensan, ¿verdad?, que debido al incidente del dinero,
los egipcios van a hacerlos sus esclavos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: «Oh, Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero, así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales». Y él dijo: «No os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Entonces le sacó a Simeón. Seguramente, ¿verdad?, José haya hecho esto, es decir, reponer el dinero faltante. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos. Fíjense en que el mayordomo, ¿verdad?, se notan características muy nobles en él, que demuestra educación y hospitalidad. Continúa en el 25. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Fíjense en que aquí se cumplen, ¿verdad?, los sueños de José referentes a las gavillas que se ponen alrededor de la gavilla derecha de José y se inclinan, es decir, se postran, ¿verdad? También el sueño del sol, la luna y las 11 estrellas que se inclinan ante él. Es impresionante ver esta escena detenidamente, ¿verdad? Pues en el versículo 11 vimos cómo primeramente Jacob es quien prepara una ofrenda para José, ¿verdad?, sin que él lo sepa, de los mejores productos de la tierra. Ahora es el turno de los hermanos de José, es decir, que Jacob y sus hijos se inclinan ante José, como se inclinarían, ¿verdad?, como se inclinaron, mejor dicho, los sabios de Oriente ante el nacimiento de Jesucristo, como leímos anteriormente en Mateo 2:11, en la versión Kadosh. Y vamos a continuar leyendo en el 27. Y dice: «Entonces él les preguntó cómo se encontraban, y dijo: ¿Cómo está vuestro anciano padre de quien me hablasteis? ¿Vive todavía?» Y ellos le dijeron: «Tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive». Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: «¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?» Y dijo: «Dios te imparta su favor, hijo mío». Es decir, que José, ¿verdad?, bendice aquí a Benjamín. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. Fíjense en que este sentimiento, ¿verdad?, tan profundo de José se explica porque tanto él como Benjamín, ¿verdad?, son hijos de la misma madre, es decir, Raquel. También porque Benjamín es el más chico de todos ellos.
Después se lavó la cara y salió, y controlándose, dijo: «Servid la comida». Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte. Es decir, que estaban todos separados, ¿verdad? Porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Fíjense que esto, más que una costumbre, seguramente haya sido una regla o norma de la religión egipcia, y por eso la obedecía. Continúa en el 33. Y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud. Y los hombres se miraban unos a otros con asombro. O sea que lo sientan de mayor, ¿verdad?, a menor. Él le llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. José, ¿verdad?, como hermano mayor de Benjamín, siente mucho aprecio por él. Y la porción de Benjamín, aquí dice que es 5 veces más grande, ¿verdad?, que la de sus hermanos. Y esto se debe a que el 5 está haciendo una clara referencia, ¿verdad?, a la letra Hei, que vamos a verla. Aquí está la letra Hei, que entre varios de sus significados, ¿verdad?, se encuentra el de gracia y favor. Por eso su porción era 5 veces más grande que las de sus hermanos. Vamos a cerrar aquí y vamos a leer Génesis 44. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: «Llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano». Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: «Levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor, y que de hecho usa para adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis». Bueno, leyendo estas líneas, ¿verdad?, estas palabras, vemos que es evidente y muy claro que José no practicaba la adivinación. Estas son palabras que José puso en boca de su mayordomo. Para explicarlo mejor, José, ¿verdad?, le dijo a su mayordomo: diles esto y esto. Se entiende entonces que todo forma parte del plan de José, ¿verdad?, para poner a prueba a sus hermanos. Y vamos a seguir leyendo desde el 6. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. He aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros, entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras. Aquel que sea hallado con ella será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes.
Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal, y él registró comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Bueno, José, ¿verdad?, pone la copa en el costal de Benjamín porque es el menor de todos, es decir, quiere saber si sus hermanos serán capaces de obrar bien esta vez y defender a su hermano menor, Benjamín, el cual es inocente, ¿verdad? Siendo que José en su momento, siendo el menor, fue vendido por ellos. Y bueno, y la expresión rasgar los vestidos, ¿verdad?, era una señal de duelo y de dolor. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Bueno, José utiliza la astucia. Hay que entender que sus hermanos lo ven, ¿verdad?, como un egipcio. Ellos sabían que en la tierra de Egipto se practicaba la hechicería o adivinación, pero como vimos anteriormente, José nunca hizo tal cosa, sino que conservó su integridad, ¿verdad?, con su fe limpia. Continúa en el 16. Entonces dijo Judá: ¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Mas él respondió, es decir, José, ¿verdad? Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: Oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Bueno, ahora se le presenta, ¿verdad?, a Judá una oportunidad para corregir el error que cometió en el pasado con José. Vemos a Judá intercediendo de una forma piadosa ante José por la vida y libertad de Benjamín. Y continúa en el 19. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo le contamos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo: regresad, compradnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano menor va con nosotros. Entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con vosotros. Y mi padre tu siervo nos dijo: vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije: seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia, y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues,
tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo? Sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. Vamos a ver toda esta escena, ¿verdad? Es muy interesante porque vemos a un Judá muy diferente en su carácter, ¿verdad? Se muestra como un hermano bondadoso, piadoso y misericordioso, al punto tal de ofrecerse, quedar él como esclavo, ¿verdad?, antes que su hermano menor Benjamín. Vemos realmente toda la defensa que acaba de hacer, ¿verdad?, siendo totalmente sincero y honesto. Aquí vemos una transformación en Judá, cómo el Eterno lo guía al arrepentimiento y restauración. Esta escena me recuerda al libro de Ezequiel, en donde profetiza acerca del pueblo de Israel, es decir, los creyentes, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver Ezequiel 11:19, porque es evidente que Judá, su corazón fue transformado. Y Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Bueno, y aquí finalizamos esta segunda parte. Espero que les haya sido de edificación. Bendiciones y paz.